Buenos días compañeros y estimado profesor. En este día vamos a comprobar la teoría sobre Aristóteles, que decía que un objeto pesado podía caer mucho más rápido que uno liviano. Vamos a iniciar la prueba con cristal y madera. Hoy podemos ver cómo cayó mucho más antes la madera. Entonces, concluyendo con el simulador, podemos decir que sí, Aristóteles sí tenía razón sobre su teoría que un objeto pesado puede caer mucho más antes que uno liviano. En el experimento 2 vamos a ver dos tipos de elementos diferentes, que uno es el unicel y otro es el aluminio, que los dos tienen la misma masa, y vamos a ver en qué tiempo caen y a qué velocidad caen los dos diferentes elementos que tienen la misma masa, pero son diferentes, que vamos a ver si es que afecta el material o solo es el peso el que influye en la caída. Vamos a observar. Y ya primeramente vemos que el aluminio cae más rápido que el unicel. El unicel tarda mucho más tiempo en caer, y aquí podemos ver una diferencia de tiempo de 8 segundos que tardó el unicel, y el aluminio 5.6 segundos que tardó en caer al suelo. Además que con una velocidad todavía mucho más lenta de 21.61 metros sobre segundo. En cambio, el aluminio cayó con una velocidad de 46.69 metros sobre segundo. Aquí podemos ver más detalladamente el tiempo y la velocidad con las que cayeron, y la esfera 1, que es el unicel, y la esfera 2, el aluminio. Aquí podemos ver en la diferencia de tiempo, que es de 2,4 segundos. El unicel tardó 8 segundos en impactar contra el suelo. El aluminio tardó 5.6 segundos al impactar contra el suelo. Una diferencia de tiempo que podemos ver que tardó mucho más en caer el unicel, a excepción del aluminio. Y también podemos comprobar en la velocidad, que con qué velocidad cae el unicel, que es con 21.61 metros sobre segundos. En cambio, el aluminio con 46.69 metros sobre segundos. Aquí vemos una diferencia más grande todavía que la del tiempo, que es la velocidad con la que caen. Y ahí se nota bastante que el unicel tardó mucho más en caer. Aquí podemos ver la gráfica de velocidad de ambos elementos. Aquí podemos ver que este es del unicel y este es del aluminio. Como podemos ver, hay unas diferencias bastante claras en la caída que hacen. En la gráfica aquí podemos ver que el unicel sí tiene caída libre, en cambio el aluminio se ve que no hace la caída libre. Ahí se ve muy claramente que el unicel hizo el movimiento de la caída libre, en cambio el aluminio no. En relación a este experimento, a lo que pudimos comprobar, Aristóteles con su teoría no tuvo razón. ¿Por qué? Porque Aristóteles tenía la teoría de que un elemento, mientras más peso tenga, más rápido va a caer. Pero aquí podemos ver dos elementos diferentes con la misma masa, en la misma altura y con el mismo aire, que hay diferencias entre el unicel y el aluminio, que son materiales que son diferentes, y por lo que están construidos, cada material va a haber una variación en cuanto a la caída del tiempo y la velocidad. Ahora, la pregunta es, ¿la masa es lo más importante en la velocidad en la que caen los cuerpos? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque pudimos comprobar aquí que los dos tienen la misma masa, el mismo peso, pero son diferentes elementos. Si hubo una variación entre el tiempo y la velocidad. Como podemos comprobar, lo que determina la velocidad de la caída es el elemento. Depende cómo esté construido, depende cómo esté hecho, porque los dos tienen la misma masa, pero tuvieron una variación en el tiempo y la velocidad. Así que, en conclusión, es cómo está creado el elemento con el cual va a tener la caída.
La teoría de Galileo Galilei nos explica que sin aire, sin la gravedad, si dos cuerpos caen, sea el tipo de cuerpo que sea o con cualquier tipo de peso, la aceleración será la misma. Pero en cambio, aquí tenemos aire, tenemos la gravedad de 1.28 kilómetros sobre metros cúbicos, y eso hace que los materiales, depende del tipo de material, de cómo esté hecho, tenga una variación en el tiempo y la velocidad. Pero si no hubiera aire, si no hubiera este aire, sería algo muy diferente. Pero en cambio, como la asignación es de 1.20 kilómetros sobre metros cúbicos, la variación del tiempo y de la velocidad cambia. En el experimento 3 lo que vamos a hacer es repetir los dos experimentos pasados, pero ahora la diferencia será que vamos a bajar la densidad del aire a 0. Con esto se supone que la teoría de Galileo sí debería dar efecto, que debería caer en tiempos iguales y una velocidad igual. O sea, básicamente los dos objetos tienen que caer al mismo tiempo. Así que haremos la prueba con los mismos objetos del primer experimento. Como vemos, esta vez, a diferencia de como pasó en el experimento 1, esta vez cayeron al mismo tiempo y con las mismas velocidades. A pesar que los dos pesan diferente, cayeron al mismo tiempo, con la diferencia de que el aire, la densidad del aire es igual a 0. Ahora vemos qué pasa si bajamos la densidad del aire en el segundo ejercicio, con los mismos materiales, que sería aluminio y unicel, con la misma masa y la misma masa en el aluminio también. Veremos qué pasa. Como observamos, también cayeron al mismo tiempo y a la misma velocidad, ya que la densidad del aire es igual a 0. Eso significa que la teoría de Galileo podría estar correcta si es que no habría densidad del aire, pero como si hay densidad del aire, pues estaría equivocado, así que Aristóteles es el que tendría la razón, pero Galileo no se equivocaba del todo.